Ahora, hablando de la tranquilidad, de la paz de la sociedad, ¿no? Que me parece que es muy importante que toquemos esto. Ya hemos mirado la paz desde el punto de vista individual, digámoslo así, pero si hablamos de la paz colectiva de toda la sociedad, me gustaría preguntarle en temas económicos, ya que la vivienda, la seguridad, el alimento son objeto del dinero, ¿no? Finalmente esto se compra con dinero, se hace Por y eso se decíamos financia, que partimos ¿no? de la seguridad económica productiva. Exacto, En la la medida seguridad que tienes económica. más ingresos, vas a poder ir adquiriendo. Exacto. Y en ese sentido somos agentes de desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de paz cuando hay un país que económicamente es inestable? Es decir, mi pregunta sería, ¿cómo afecta la economía de un país a la paz del pueblo? Permítame compartir lo siguiente. Hay una paradoja tremenda. Dice, ¿por qué los colombianos somos pobres en un país tan inmensamente rico? Y mira lo siguiente, la conclusión que se ha llegado en varios estudios desde el punto de vista psicológico, sociológico, antropológico, desde el punto de vista económico, es que somos pobres básicamente por dos condiciones, que tienen que ver con lo primero que hablábamos, Sí. que tienen que ver con un elemento dentro de los matices de los ODS que eran las alianzas. La primera, ¿cuál será? La primer elemento por el cual somos pobres. ¿La falta de educación? Es porque somos desconfiados. Desconfiados. Hay desconfianza. Cuando hay desconfianza, ¿qué quiere decir? Yo no interrelaciono con el otro, y si no interrelaciono, no lo conozco, y por lo tanto no sé qué le puedo aportar y qué me puede aportar. Claro. Buscar alianza. Y nace el egoísmo entonces. Claro, y lo digo con todo respeto. Dice que los santanderianos somos amarillos, no por el clima, sino por la maldita envidia. O sea, Ay, no. de alguna manera eso es como un parámetro y una característica que tenemos que romper, agentes de nuestro Exacto, propio son desarrollo. estereotipos que se Claro, crean, ¿no? claro. Entonces, hablando de la economía, principalmente ahorita lo que yo creo que más aqueja a la ciudadanía es el dólar. ¿Por qué está subiendo el dólar? Y las personas todos los días se levantan y miran las noticias y se preocupan porque dicen cada vez está subiendo más. Entonces, usted como una persona que finalmente no solamente sabe de paz, porque eso es importante también resaltárselo a nuestra audiencia del escritorio de Luis. Usted es una persona que estudió administración de empresas, que estudió contaduría, que tiene especializaciones y posgrados en temas financieros. Usted como una persona que conoce el tema económico, me gustaría que nos contara por qué está subiendo el dólar. A ver, veamos lo siguiente. La moneda es un medio de ¿qué? Medio de cambio. Claro. De cambio, o sea, es la interacción. Anteriormente hacíamos trueque y decíamos una burra vale tantas cosas y cambiamos costales por cosas. Sí. Hoy en día se hace a través de ¿qué? Del papel moneda. Sí. Y el dólar es la moneda de alguna manera de comercio internacional. Claro. ¿Por qué ha subido? Ha subido por varias cosas. La primera, por las condiciones internacionales que se están dando. La guerra que hay entre Ucrania y Rusia nos lleva a nosotros a mirar que hay un desabastecimiento de alimentos. Y hay desabastecimiento de alimentos, ¿por qué? Ucrania es una potencia en términos de cereales y en términos de muchos productos que son fuente alimenticia al mundo. Ese mercado no está llegando. No está llegando esos productos que de alguna manera se estaban generando. Es decir, la guerra es un principal detonante. La guerra, digamos, es la consecuencia de por qué el dólar, y mire que no solamente es en Colombia, es en todos los países del mundo. Claro. Todas las monedas del mundo se han visto afectadas. Y hay algo más, A aparte punto de del que tema hablamos de, ya casi que de paridad del dólar con la libra esterlina. por ejemplo. aparte del tema de la guerra, ¿qué más se podría Aparte del mirar? tema de la guerra, ¿qué es lo que hace que suba o baje el precio del dólar? Y hablo del precio del dólar en cuanto a la tasa de cambio. Sí. Es el precio del petróleo. Wow. El petróleo también lo afecta. Hoy en día el petróleo está a unos niveles comercialmente aceptables y Claro. explotables y está alto. Pero sin embargo, la diferencia que hay entre el abastecimiento que puede haber por alimento, por insumo y por movilidad de mercancías Sí. hace que cada día haya necesidad de pagar más por esa carencia de oferta que atienda la demanda que hay. Ujú, tremendo. O sea que estamos hablando de que la guerra y el petróleo finalmente son dos detonantes muy Mira fuertes. que hoy precisamente, para que ¿qué pueda estamos crecer. hablando? Sí. Estamos hablando de que la presidenta del Congreso, digamos, de los Estados Unidos, visitó Taiwán. Y en torno de eso, Y se China. formó un problemón. Claro, hay un problema Claro. con China. Solo con aterrizar en un territorio. Claro, por ir y imagínense. decirles, los reconocemos, los valoramos y los respetamos. Ja. Entonces China ya lo toma como una intervención.
En este tema de la economía, del dólar y todo lo que hemos estado hablando, me surge una pregunta que tiene directamente que ver con el gobierno entrante. El presidente electo de nuestro país habló de un proyecto el cual él denomina paz total y básicamente se rige bajo unos parámetros de perdón social, pero también de acción frente a los grupos guerrilleros. Entonces, me gustaría saber usted qué opina sobre este tema como representante finalmente de las Naciones Unidas y sobre todo de la Universidad para la Paz. ¿Qué opina usted, doctor Carlos, sobre el proyecto de paz total del presidente electo? Bueno, primero que todo, hablamos de que para que haya democracia tiene que haber legitimidad. Sí. La parte, tú manejas eso muy bien, que es todo lo que tiene que ver con el derecho penal, el derecho procedimental penal y todo lo demás. Es. Implica que todo lo que tiene que ver con contravenciones y todo lo que tenga que ver con violaciones tiene que tener una penalidad. Claro. Una penalidad, ¿cierto? O sea, de alguna manera, por ejemplo, hoy precisamente se discutía cómo es posible que la gente esta, que de alguna manera afectó bienes públicos, los muchachos de la primera línea, que afectaron bienes públicos, estén en impunidad. 346 los quieren sacar ya libres porque sí, pues, no puede ser, porque es que nos afectaron bienes públicos, afectaron la propiedad de algunas personas y en torno a eso es un delito. Pero hay algunas personas que dicen que afectar las propiedades y los bienes públicos lo vale porque estamos en una protesta. Entonces no hablamos de derechos humanos. Ajá. Un principal derecho humano es, además de preservar la vida, preservar los bienes. Claro. Y sobre todo los bienes cuando han sido adquiridos con trabajo, el patrimonio, con sangre, con esfuerzo. El patrimonio de la patrimonio familia. Que no es el patrimonio colectivo, sino el patrimonio ganado. Y no puede a través haber de paz. la seguridad económica productiva. No puede haber paz si no tenemos estos elementos y no respetamos el patrimonio. No, y más aún, o sea, no tenemos que hablar de custodia, no tenemos que hablar de salvaguardia, sino tenemos que hablar de elementos que garanticen la seguridad. Y la seguridad es la primera, la tenencia. Claro. Tener tenencia, tener propiedad. Lo que yo hago y lo hago con esfuerzo, con trabajo. ¿Cómo no lo voy a proteger? ¿Y cómo no va a garantizarme el Estado? Si más aún, tengo que pagar por esos bienes. Pago patrimonio por eso. Pago al Estado. Paga impuestos por eso. Claro, imagínense. Entonces, estamos hablando del tema de la posesión del patrimonio. Hablábamos de la economía y finalmente, si no hay una buena economía, no puede haber paz. Entonces, me gustaría preguntarle, ya cerrando un poco nuestra entrevista, quería saber qué herramientas legales o estatales tienen estas personas que vieron que se afectaron sus bienes, que sus bienes fueron dañados, que fueron desperdiciados, mal utilizados o finalmente violentados por estas personas de la primera línea. ¿Qué herramientas legales tiene una persona que siente que la paz, su derecho fundamental a la paz, se está viendo quebrantado? Bueno, ya lo decíamos, o sea, en términos de la seguridad hay que salvaguardar. ¿Cómo hago? Y el papel fundamental del Estado es el papel de lograr convivencia. Y ahí está uno de los elementos fundamentales que cuestiona la policía. ¿Cuál es el papel de la policía? El papel de la policía no es ser custodio. El papel de la policía es cómo garantizar la convivencia. ¿Y cómo garantizo yo la convivencia? Cuando busco armonía entre la gente, la solución pacífica de los conflictos, cuando busco la coexistencia pacífica y de alguna manera cuando tenemos un proyecto colectivo que nos lleva a pensar en colectivo, cómo construir, cómo generar, cómo aportar y cómo crecer. Tremendo. Muchísimas gracias, doctor Carlos, porque creo que nos ha hecho un recorrido de todo lo que tiene que ver precisamente con la paz, el conflicto, la economía. Quiero que cerremos esta entrevista hablando un poco de usted. A la comunidad estudiantil le interesaría muchísimo saber quién es el que dirige la Universidad para la Paz y finalmente qué están haciendo acá en esta oficina que de un momento a otro se monta y se acomoda e incluso se ve muy hermosa la oficina. Entonces quería preguntarle, doctor Carlos, voy a hacerle unas preguntas finales de sí y no. Perfecto. Es decir, en estas preguntas usted solamente va a responder sí o no, no tiene que explicar nada, ¿listo? Son preguntas un tanto personales, usted solamente va a decir sí y no y con esto cerramos. ¿Está listo? Perfecto. Primera pregunta, ¿ha estado en la ONU? Sí, claro, claro. ¿Se metería en política? Oye, la política, y hablábamos de la seguridad política, permíteme ser extenso en esto, hablamos de la seguridad política, es a través de la gobernanza, cómo podemos incidir a través de lo que es el estilo y a través de la gobernabilidad para poder participar y lograr precisamente convivencia, interacción, acción y progreso. Claro, bajo ese concepto, ¿usted se metería en política, sí o no? Me metería
desde la academia, y lo he hecho, trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajé en la CEPAL a través de la ONU y he participado en una serie de instituciones del sistema. Ok. Siempre todo tiene que ver con la política. ¿Estuvo conforme con el acuerdo de paz entre Colombia y la FARC, sí o no? Es un proceso que hay que hacerlo. Sí. No estoy conforme con lo que se logró, con lo que se hizo y con lo que se estableció. Pero le gustó, por lo menos, está de acuerdo con que se haya comenzado, digamos Claro así. que sí, claro que Ok. sí. Por último, a ver, usted en el mundo tecnológico, ¿sabe lo que es un TikTok? Un TikTok. ¿No? Un reel, un video rápido de estos donde Sí, salen. sí, ¿Sí? sí. ¿Haría un TikTok? ¿Sí o no? Nunca lo he hecho. ¿Nunca lo ha hecho? ¿Lo haría? He hecho ridículo ¿Puedes? toda mi vida, pero ¿Puedes? nunca lo he hecho. Ok, ¿y usted tiene nietos? ¿Tiene, sí? Sí, tengo Yo nietos, creo que sus nietos lo pueden poner a hacer un TikTok. Por último, ¿le gustó estar en el escritorio de Luis? Maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Lástima que se hubiese acabado el espacio, No. pero la verdad que es bien interesante. Claro. Yo los invito, mire, y permítame terminar con esto. Esta es la casa de ustedes. Y esta es la casa de ustedes, todos, no solamente la gente de la Universidad de Santander. Y vale la pena mirar cuál es la razón de ser de esta institucionalidad. Queremos crear dos cosas en la UDES. Primero que todo, una cátedra que llamamos la Cátedra Sello. Sí. Cátedra Sello. Es decir, que se convierta en el ADN de cada uno de los que pasan el proceso de formación, cada uno de los que son docentes de la institución, cada uno de los egresados y qué bueno los padres de familia. Claro. Y el otro elemento que tenemos que buscar ahí es cómo nos enmarcamos en los derechos humanos y los derechos humanos como fundamento para defender la persona. Si nosotros logramos en la UDES que todos y cada uno hablemos de esto, valoremos esto, impactemos desde la docencia, la investigación y la extensión, vamos a construir un mundo distinto. Qué bonito, de verdad, doctor Carlos. Muchísimas gracias por estar acá en el escritorio de Luis. Gracias por sus respuestas, por sus aportes, porque de verdad que ha sido muy, pero muy valioso. A nuestra audiencia que están ahí conectados, que han estado todo este episodio, gracias por estar acá conectados con el escritorio de Luis, con este podcast que finalmente busca comunicar la realidad a través del derecho. Agradecimiento muy, pero muy especial a la Universidad de Santander, UDES, que se encuentra en la ciudad de Bucaramanga y que apoya precisamente estos espacios de la Universidad para la Paz y también estos proyectos como el escritorio de Luis para ustedes, para los estudiantes y para el público en general. Si quieren conocer más sobre sus derechos, por favor, miren todos los episodios que hemos estado realizando y síganos en redes sociales. Por acá abajito van a aparecer nuestras redes sociales para que nos sigan y también el canal de contacto para que puedan escribirnos y contactarnos. Yo me despido, nosotros nos despedimos acá desde la Universidad para la Paz. En la UDES estamos muy contentos de que ustedes hagan parte de este proyecto. Es todo un gusto. Este fue el escritorio de Luis.